Quiero decir para empezar que esta profesión que yo cultivo, el periodismo, es a la vez un arte y una ciencia. Se parece mucho a la arquitectura. La arquitectura también es a la vez un arte y una ciencia. El periodismo es una ciencia de la información, concretamente de la información periódica, la información que se da en espacios de tiempo determinados, y a la vez de eso es un arte literario. Vosotros oiréis muchas veces que se habla, es escritor y periodista, y bueno, no se dice es escritor y novelista o es escritor y poeta. El periodismo, además de ser una ciencia de la información, es un género de la literatura. Aún más os voy a decir, si el género predominante en el siglo XVI español fue la poesía, si el género predominante literario en el siglo XVII fue el teatro, si en el siglo XVIII fue el ensayo, en el XIX la novela y en el siglo XX ha sido el periodismo. La literatura es la expresión de la belleza por medio de la palabra que produce en el lector un placer puro, inmediato y desinteresado. Y ese placer puro, inmediato y desinteresado que el lector español sintió en el siglo XVI, sobre todo en la poesía, y como he dicho antes, en el XVII en el teatro, en el XVIII en el ensayo, en el XIX en la novela, en el siglo XX ha sido en el periodismo. Así que el motivo por el cual esta es una profesión sujeta a las presiones permanentes de los principales poderes de la vida nacional, tanto, no digamos en las dictaduras como en las democracias, es precisamente la fuerza de influencia que tiene. Desde el periodismo se influye en los resultados electorales, desde el periodismo se influye en los resultados bancarios, en los resultados financieros, desde el periodismo se influye en crear estados de opinión sobre cuestiones extremadamente delicadas para la religión o para cualquier otra de las facetas de la vida nacional. Y naturalmente los distintos poderes tratan de controlar el periodismo. En la dictadura eso es muy fácil porque es un decreto del dictador por el cual somete a censura a los periódicos. Y eso es un poco lo que yo quería exponeros de esta profesión que yo llevo ejerciendo desde que tengo 15 años y por lo tanto llevo ya 60 años ejerciendo esta profesión. Y que es la profesión más hermosa, la profesión más bella, también la profesión más dura, probablemente de todas cuanto existen. Se parece mucho al sacerdocio porque es una profesión esencialmente vocacional. Y es muy difícil cuando se destaca en la profesión del periodismo no saltar a la empresa, no saltar a la política. El fundador de ABC le ofrecieron en 3 ocasiones cartera de ministro a Alfonso XIII y la rechazó porque quiso mantenerse en el periódico. Yo he vivido esa circunstancia y de las pocas cosas de las que me siento realmente orgulloso en el ejercicio de la profesión es haberme mantenido en el periodismo a pesar de las tentaciones, unas empresariales y sobre todo políticas que son bien conocidas, en el máximo nivel para seguir ejerciendo esta profesión que está al servicio de todos vosotros, al servicio de los ciudadanos, porque no hacemos otra cosa que administrar el derecho que tenéis todos vosotros a la información. Buenos días, mi nombre es Irene y me gustaría... ¿Te llamas cómo, niña? Irene. Irene. Me gustaría decirle que gracias a personas como usted han logrado que aprueben nuestra Universidad de Tecnología y Empresa. Me gustaría que nos diera algún consejo para ser grandes periodistas como usted. Muchas gracias. Bueno, eso es una pregunta para mí muy presuntuosa porque yo no soy un gran periodista. Toda mi vida he sido un obrero de las palabras y créeme que los éxitos periodísticos no sirven para nada. Esta profesión se la juzga por el trabajo nuestro de cada día. Los éxitos que has tenido anteriormente, el lector de tu periódico, el oyente de tu periódico hablado, lo que le importa es que le hagas muy bien lo del día. Y el que tú digas, hombre, gané el premio Príncipe de Asturias o gané el premio no sé cuántos o qué tanto, eso no sirve para nada. Si tú me dices a mí qué es lo que se necesita para ser un gran periodista, aparte de tener una vocación de resistir, la clave de nuestra profesión es la curiosidad. Lo que define de verdad al periodista es que le interese todo, desde el taekwondo, por poner un deporte que no resulta muy interesante para la mayor parte de la gente, hasta las grandes cuestiones religiosas que se dirimen en el Vaticano. Y yo creo que un periodista que aspire a ser director de un medio, lo que tiene que saber es que el medio tiene secciones que abarcan la ciencia, que abarcan la novela, que abarcan la poesía, que abarcan la música, que abarcan los sucesos, que abarcan la política internacional, que abarcan los desarrollos tecnológicos, lo abarcan todo y hay que tener curiosidad por todo. Yo creo que esa es la clave, ¿sabes? A veces yo cuando hablo con alguien que quiere trabajar en mi periódico y siempre le hago preguntas para saber hasta qué grado tiene curiosidad
por las diversas materias. Hay gente que se especializa, hace muy bien, hay gente que está especializada en toros y no le interesan nada más que los toros. Eso también lo necesita un periódico. Pero el gran periodista, es decir, el periodista que va a ser luego presidente o director de una agencia de noticias, presidente o director de un periódico impreso, hablado, audiovisual, lo que necesita es tener una curiosidad universal en que desde la religión en su máxima altura en el Vaticano hasta las cuestiones más pequeñas del mundo de los sucesos o del mundo deportivo lo tenga en la cabeza, le interese y sea capaz de valorarlo y de analizarlo.